que a nosotros se nos aclaren muchas cosas en el camino y que nosotros podamos traer, digamos, una esperanza, pero entender que Dios nos puede arrebatar esa esperanza para darnos la esperanza de Él, para por una palabra cambiar y trascender, como decía el apóstol, trascender a otro nivel de conciencia y nosotros no ir igual como íbamos, que ya cuando volvemos de la manera de Dios. Y uno estar dispuesto a presentar eso que uno tiene que entregarle a Él y recibirle a Él. No tener más maneras a mitad del camino. No tener otro curso, no tener otra alternativa. Entonces, es como dejarle a Él los recursos que se entregan y los que se reciben. Dejarle a Él esa parte de lo que nosotros nos alimentamos, de lo que nosotros tenemos que ver con el proceso. Es como si yo voy a varios doctores para que me revisen lo mismo. Es dependiendo de ese doctor la solución que él me puede brindar a mí. Dependiendo si el doctor trabaja de una forma natural, si trabaja con unos medicamentos, si trabaja sobre la alimentación, si trabaja sobre hábitos, sobre los hábitos de la persona, si trabaja sobre los pensamientos de la persona. Y yo creo que a la manera de Dios, Él trabaja sobre el espíritu de la persona, Él trabaja por la palabra de Él trabaja por la convicción, trabaja por esa fe que nosotros depositamos y, y por el trabajo que Él hace, se van descubriendo nuevas cosas a las que nosotros debemos estar también preparados, porque es la manera de Él. Entonces, si es a la manera de Él, yo no puedo ir preparado a que me digan, lo que yo ya sé o a que lo que me vayan a decir, yo ya, o sea, sea a mi acomodo, sea a mi manera, sino que si es la manera de Dios, a veces esa manera se contradice a mi manera, se contradice a la manera de otras personas, se puede contradecir, si se contradice a mi manera, se puede llegar a contradecir con la manera de mi familia, con la manera de mis compañeros, y no porque Dios, se oponga a los conceptos como una familia o a un compañerismo, o porque Dios se oponga a la sociedad, sino porque Dios quiere mejorar la calidad de la sociedad, de la familia, del compañerismo, porque viene en el concepto de la manera de Él. Y si viene en el concepto de la manera de Él, pues necesitamos estar preparados, necesitamos saber que la manera de Él se está diferenciando de la manera nuestra, que es superior a la manera nuestra. Y si es superior, nosotros necesitamos estar otorgándole esa autoridad a Él, esa autoridad que nos digan algo que no nos gusta, algo que, que nos pretende llevar a nosotros a alcanzar otras cosas, a superar dificultades, a estar por encima de los obstáculos y no solo a quedarnos
conviviendo con el obstáculo. Hace unos días hablaban de que quieren que convivamos con el problema, pero no que lo solucionemos. Entonces, a la manera de Dios es cuando superamos las dificultades, cuando afrontamos nuestras necesidades y nos dejamos ir llevando a la manera de Dios. Porque a la manera de Dios es cuando nos exigen a dar más de eso que tenemos que dar, cuando nos están llevando a surgir en ciertas cosas y no a quedarnos en un estado en un estado como estancado o un estado quieto, sino donde puedan fluir las cosas necesarias para que se vayan dando cambios, porque la manera de Dios no es estática, no es temporal, sino que ella tiene que ir derrumbando argumentos, tiene que ir derrumbando las cosas duraderas, tiene que ir mostrando para él colocar cosas que son para siempre. Entonces, pues yo creo que a la manera de Dios se tienen que intensificar las victorias sobre nuestras dificultades. Entonces, pues así mismo hay que estar confiados en Él y trabajar esa confianza de que a la manera de Dios se hacen las cosas para superar las dificultades, para asumir el proceso, para poder nosotros contar con otra fortaleza ante todas esos acontecimientos que vienen en el proceso, para que se vaya dando una restauración, una rehabilitación, pero ya a la manera de Dios, ya contando con unos recursos más especiales, más que destaquen más y que puedan asegurarnos a nosotros un mejor proceso y puedan como garantizar un mejor estado, un mejor estilo de vida. Entonces, ese es como mi aporte sobre este tema. Veo al pastor Luis. Bendiciones, bendiciones para todos. Bendiciones a las familias, bendiciones a los muchachos, a los que están en el proceso, los que están viviendo el proceso, los que están asistiendo al proceso y los que están disponiendo el corazón para entrar en el proceso de Dios, que es otra cosa totalmente diferente. Hemos visto cómo Dios, como tocamos en clases pasadas, cómo Dios nos ha dado todas las herramientas para hacer su proceso. O sea, partamos de una base, tenemos que entender de que Dios lo único que ha querido a través de la historia de la humanidad es que el hombre se reconcilie con él. Ese es el proceso de Dios. O sea, que el hombre se reconcilie y entienda cuál es el proceso que él quiere para nuestras vidas. Y a partir de eso, partimos de que tenemos que entregarle cuerpo, alma y espíritu. Ese es el proceso total de Dios. Entonces, quería traer un ejemplo bíblico, porque para mí la metodología de Dios tiene un nombre. Así como hay los 12 pasos, así como hay los pasos de AA, los pasos de MA, las terapias, los programas de desintoxicación, que como hemos dicho en clase pasada, todos son necesarios y la verdad por todos tenemos que pasar. Así sea que no nos vea un médico, nosotros tenemos que desintoxicar el cuerpo de una u otra manera, con abstinencia, tal vez comiendo mejor, tal vez durmiendo mejor, tal vez con la disciplina,
corporal, con el ejercicio, con el deporte, como quieras llamarlo. Todos los procesos son válidos porque todos son necesarios. De una o de otra manera tenemos que vivirlos. Pero el proceso de Dios, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre le podemos dar al proceso de Dios? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda con algo? ¿Cómo le podemos dar ese nombre a esa metodología de Dios? ¿Quién me ayuda? Integral, pastor. ¿Cómo? Integral. Integral. ¿Quién más? Bueno, integral. Renovación de vida, pastor. ¿Cómo? Renovación de vida. Renovación de vida integral. Es un caminar, Lucho, es un caminar. Un caminar. Yo podría decir que es un renacimiento. Un renacimiento, un caminar, un proceso total, digo por ahí mi líder, o integral. Válidos todos. Obediencia, mi líder, obediencia. Obediencia. Entrega, mi líder. Entrega. Esos nombres están muy bien, pero son como los que nosotros, es lo que nosotros debemos poner de nuestra parte, pero la metodología de Dios es a nosotros. Esa es como la parte que a nosotros nos toca como seres humanos, entregar cuerpo, alma, espíritu, ser obedientes, ser o sea, todo lo que han dicho es muy válido porque es la parte que nosotros nos complementa con la metodología de Dios. Y yo me atrevería hoy a decir que la metodología de Dios se llama misericordia. Eso ya la ponían ahí. Este es mi libro. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, lo único que les muestro es misericordia, amor, compasión. El resto, pónganlo en ustedes. Yo les dejo el manual. Pónganlo ustedes. Por eso digo que todo lo que usted ha dicho es el complemento con esta misericordia. Miren que hay un episodio o un pasaje bíblico de David, donde él le da por censar el pueblo. Y él en esa narración, quiero leerla, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Primero se incendió la ira e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo a Israel y de Judá. Y dijo el rey a Jehová, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan. Bueno, comienza a censar el pueblo. Por aquí más adelante dice, y pasando el Jordán, acamparon en Orea, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gadi, junto a Hazer. Después fueron a Galán, a la tierra de Bajat Sud, y allí a Han y a los buenos. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos, de los cananeos, y salieron del Negueb. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Jehová dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después de que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón. Ahí está el detalle, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Así debemos de llegar. Con toda esta metodología que ustedes dijeron ahora, obediencia, ser integral, entregar cuerpo, entregar alma, entregar espíritu, pero siempre reconociendo. Es que es lo mismo el hijo pródigo. Porque es que usted puede estar ahí en el método de Dios, pero usted no ha vuelto en sí. Y dice que el hijo pródigo, ¿qué hizo? Volvió en sí. Y dijo, he pecado gravemente contra ti, contra Dios, contra la tierra, contra todo el mundo. La única manera de que usted reconozca para que entre esa misericordia en usted es que usted recalque de que ha fallado. Reconozca que ha tenido unos malos hábitos de vida, que ha tenido unas conductas negativas que rompen cualquier sistema de amor, sea de padre, sea de madre, sea de esposa, sea de hijos, que usted ha rayado los límites de la locura. Si usted está en la hora, que usted lleva 5 meses ahí sentado, y usted no ha reconocido las fallas delante de Dios, está metido en problemas, porque es que no ha vuelto en sí. Esa es la palabra clave del pasaje del hijo pródigo. Volvió en sí.
Y usted puede llevar 10 meses y no ha vuelto en sí, porque usted no se ha arrepentido de nada de lo que ha hecho. Y siempre la actitud de David, ¿cuál fue? Porque David, siendo el rey de Israel y teniendo el corazón conforme al de Dios, fallaba. Y cuando él se incita a hacer el censo, lo primero que dice es: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Cuál es nuestra actitud en la manera de Dios? A la manera de Dios. Reconocer que hemos pecado gravemente, que hemos hecho mal. Pero si usted no reconoce eso, usted no ha vuelto en sí. Usted ha dejado de fumar y se ha engordado y ha subido unos kilos de más, pero no ha transformado su mente porque no ha vuelto en sí. Ya eso le toca ¿a qué? A cada uno, como decían ustedes ahora, los padres y los muchachos que aportaron y el pastor. Todos esos métodos son los que nos toca a nosotros, pero está incluido este ingrediente principal: reconocer nuestras faltas delante de él. ¿O es que usted está ahí sentado acá y cree que no ha pasado nada? ¿Qué cosas hemos hecho? Hemos hecho un recuento de eso y hemos dicho: Dios, definitivamente falté a tus estatutos, a tus mandamientos, a tus ordenanzas, a tus preceptos. He faltado a todo. Necesito que hoy me perdones porque quiero ser una nueva criatura. Entonces necesito ¿de qué? De esa misericordia. Entonces, dice el 12, ve y di a David, de Jehová le dijo al profeta Gad, ¿no? El vidente de David. O sea, era el que andaba en ese, primero por agua en Natán, ¿no? Cuando él empezó, pero aquí ya estaba, era Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Miren, pone el plato y le pone 3 maneras de arreglar la falla. Vino pues David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Le puso 3, miren: ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos? ¿O que a 3 días que haya peste en tu tierra? Piensa ahora. ¿Y a qué conclusión llegó David? Caiga yo ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias, o sea, su plan, el sistema de Dios es ese. Entonces, cuando estamos en esa misericordia, en ese plan o en ese tratamiento con Dios, Él no nos maltrata, Él nos da misericordia, pero nos va llevando a la formación. No vas a morir de hambre en el tratamiento de Dios. Dios no va a venir y te va a coger del cuello, ni te va a coger por la espalda, ni te va a pegar. Pero David siempre prefería eso. Caiga yo en manos de Jehová. ¿Estamos en las manos de Dios hoy? Ese es el plan. No hay otro. Sea cual sea, siempre vamos a llegar a la misma conclusión. Y como lo hemos dicho antes, los 12 pasos de NA que lo hemos tocado hace como un año, vimos eso aquí mismo en la Escuela de Sabios. El 12º paso, ¿cuál es? El poder superior. Reconocer que hay un poder superior, reconocer que está Dios ahí, reconocer que Dios está ahí en nuestros planes, que Él nos tiene en su plan. Y ese plan se lleva a través de ¿qué? De su misericordia. David llegó a la conclusión: yo prefiero, hermano, caer en manos del Dios vivo que en manos de los hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. ¿Te estás quejando hoy del trato de Dios? ¿O pensás que es trato de hombres? Es trato de Dios.
Hasta que yo no acepté eso y reconocí de que debía arrepentirme y sentirme mal por todo lo que yo había hecho en 14 años de adicción, no pude volver en sí. Seguía adormecido. Eso me vino a pasar a mí. Pues yo creo que han pasado 7, 8 meses y ya era líder. Pero después me sentaba yo a pensar por las tardes y a leer la Biblia iba pensando y miraba el firmamento y yo decía, uy, qué grande mal he hecho, man. Y ahí es cuando usted empieza a volver en sí, a volver en sí, a volver en sí. Porque es que si usted sabe, mano, miren, los perros tienen, los perros tienen una actitud bien tenaz para mí. Ustedes sabían que a un perro le ponen veneno en una carne. Él olfatea la carne, ellos tienen un olfato y un oído muy desarrollado. Es tremendo, mano. Y por ejemplo, el perro de acá de mi casa, él escucha la moto 2 cuadras antes de yo voltear para mi casa y además ya sabe que soy yo y está moviendo la cola. Cuando viene de pronto mi esposa a pie, que viene donde la hermana, ella de pronto viene hablando por celular o hablando con una amiga, él de una vez a mover la cola. Y yo ni siquiera la he visto voltear en la esquina, ellos tienen eso. Entonces, él olfatea el veneno y olfatea la carne y él se la come y se envenena. Comienza a botar espuma y le hacen un tratamiento y él reacciona y se salva, digámoslo. Pero él vuelve y le ponen el mismo veneno con la carne y ya no se la come la segunda vez. Eso tienen los animales, los perritos. Tienen que ponerle otro tipo de veneno que huela diferente para volver a caer en la trampa, pero el mismo veneno no, 2 veces no. Por eso es que es bueno que volvamos en sí, en el programa de Dios, y reconocer, esto me hizo daño y lo quiero volver a hacer. Las recaídas, los eventos, como quiera llamarle usted, es porque usted no ha vuelto en sí y porque usted no ha reconocido dentro de su ser cuánto mal ha hecho. Lo hemos hecho. Entonces usted dice, vuelvo a hacer esto. O sea, yo veo las mamás, ayer veía yo una mamá y un papá por allá haciendo visita y yo decía, tremendo, man. Yo miro, pero yo voy analizando todo y me recuerdo a mis tiempos. Hacer el esfuerzo de venir con la esperanza de que usted cambie y usted queriendo hacer lo contrario, es porque usted está dormido o dormida y no ha vuelto en sí, como el hijo pródigo. Usted necesita volver en sí y reconocer esas cosas. Cuando usted le pase eso, Dios al mismo actúa. Por eso es que el papá del hijo pródigo hace las veces ahí en tipología de Dios. Y dice, maten el becerro más gordo y pónganle el anillo y vístanlo, porque este era mi hijo que estaba muerto. Pero ha vuelto en sí y está aquí. Háganlo mejor. Ahí es. De resto, usted no le va a abrir las ventanas de los cielos en infinita bendición mientras usted no reconozca este principio. El arrepentimiento y la verdad. Mire, ¿usted qué? Ya lleva 3 años aquí, me decía el pastor. ¿Usted qué ha pensado? ¿Qué? Le dije, nada. Yo no he pensado nada, pastor. Ah, bueno, entonces sigue o qué? Sigo, Señor. 4 años entonces, yo y trago, ¿qué? ¿Qué más mío? ¿Usted qué es mi líder? ¿Qué? No he pensado nada, pastor. Necesito de Dios hoy más que todos los días de mi vida. Necesito de su misericordia, o sea, de su tratamiento, de su metodología. Porque hoy estoy estrenando misericordia. ¿Usted ha dicho eso hoy a Dios? Dios, ¿has mirado que alguien cocinó para vos, que otro hace el esfuerzo de venir en un carro y traerte tu alimentación? No, pues es que mi mamá paga. Ese es el pensamiento terrenal. El pensamiento celestial es Dios me ha provisto hoy. ¿De qué manera estás mirando los cielos? Y los de proyectando saben de qué les estoy hablando. ¿De qué manera estamos mirando los cielos? Ese cielo interior se nos volvió un infierno. El cielo a nuestro alrededor se nos volvió candela. O estamos mirando ya de la manera adecuada y estamos despertando y volviendo en sí. Cuando usted vuelva en sí, le ponen el mejor anillo
y matan el becerro más gordo para usted. Ese es el método de Dios. No hay otro. No hay otro. Mientras tanto, puede seguir dormido. Me puede decir que lleve 2 años. Si usted lleva 2 años y se levanta bregando y luchando, usted no está en el método de Dios. Usted está cayendo en manos de hombres. Ahora le doy el corazón al Señor y mira al cielo y entra en la metodología. ¿Cuál es para entrar en la metodología? Como decía, entregar todo el ser, obediencia. Y usted entra y ahí mismo usted comienza automáticamente. Eso no lo tiene que enseñar nadie. Eso nace de tu propio ser, del ser de cada uno. Abrir y volver en sí, decir, uy, hermano, quieto, vamos a hacerle a esto y sigo para adelante y miremos a ver qué pasa. Amén. Amén, Camilo. Amén. Entonces, ese es el método, mano, ese es el método. Hay que mirar cómo aquí David dice, prefiero caer en manos del Dios vivo que caer en manos de hombres. Y eso fue lo que el pueblo nunca entendió. O sea, por eso le hizo tan dificultoso pasar de Egipto a Canaán. ¿Cuál era ahí? ¿Cuál era ahí? Es que parecía que estuvieran en el desierto, pero al final la finalidad de Dios, ¿cuál era? Si aquellos fueran formados para entrar a la tierra prometida. Pero ellos nunca aceptaron la formación, porque nunca miraron, o sea, los cielos de ellos, el hombre interior, que es el primer cielo, y el hombre exterior, lo que él mira a su alrededor, ellos solamente veían era desierto, pero no veían el milagro tan increíble de tener una nube de día y una columna de fuego de noche. Y sí, hermano, la nube de día les brindaba el aire acondicionado porque no los dejaba que el sol los quemara. ¿Y cuál era la finalidad de la nube de fuego de noche? La calefacción, para que el frío no los matara a hipotermia. Porque es que ustedes saben que la temperatura en el desierto de día es una y de noche es bajo cero, man. Entonces ellos en vez de decir, uy, gracias a Dios, nos pusiste aire acondicionado. Y esa nube los iba llevando, los iba guiando en el desierto. Pero cada vez que usted se levanta a pelear con la metodología de Dios, usted vuelve 2, 3 días atrás. Y vuelve y se levanta y se devuelve una semana más atrás. Y por eso se le va haciendo esto eterno. Y lleva 10 fundaciones, 15 fundaciones, 4 programas, no sé qué, no sé cuánto, porque no has vuelto en sí en la metodología de Dios. No volves en sí, sino que no ves las cosas buenas y maravillosas. Tus pulmones están siendo transformados. Tus neuronas están volviendo en sí, o si usted no lo crea. Yo sí lo creo, todavía mis neuronas se siguen regenerando. Ya con todo el tiempo que ha pasado en mi vida y sigo aprendiendo y sigo entendiendo cosas después de lo que vi, de la locura. Después de la locura que viví y lo que yo hice, y estar aquí frente a ustedes, para mí es un privilegio, para mí es un privilegio. No se escucha. Parece que le desconectó Bueno, el... yo pienso que es que me están llamando aquí, me interrumpen. Yo pienso que es la mejor y es a la que siempre hemos de llegar. Yo nunca he descartado lo terapéutico, yo lo admiro mucho. Y una vez duré muchos años aplicando terapia, pero era la teoterapia, que es lo que yo llamo. Porque es que el ser humano necesita tratamiento, si no, ¿cómo? Por eso es que el apóstol ha venido tocando la deformación. O sea, pasa del cuerpo a lo espiritual, sin pasar con el tratamiento del alma. Y el tratamiento del alma
Solo lo tratan las circunstancias a nuestro alrededor, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, confrontación, siéntese ahí, charlatán, deje de soñar. Todo eso nos sirve y nos edifica, porque a mí me lo dijeron. Y yo sabía Biblia, y los terapeutas que me educaron a mí, siente ahí que usted está perdido y confundido, hermano. Usted está embolatado en su vida, usted no sabe para dónde va. O es que porque te sabes 3 versículos ya te crees quién, y con otras frases que no las puedo decir aquí. Y yo así, ponga el receptivo y yo todo eso lo he vivido. Y maravilloso, hermano, que eso me llevó a entender de que necesitaba primero ese desierto. Y ahí sí entré a lo prometido. Amén. Por ahí veo a Alejandro, Pastor Ricardo, levantó la mano el apóstol, creo. Diego. Días para todos, buenos días para las diferentes familias, para las diferentes fundaciones. Aprovechar este espacio para un feliz día a ese vaso frágil, a ese ser maravilloso llamado mujer. Entrando en materia, yo creo que no hay mejor amigo, mejor terapeuta, mejor psicólogo, mejor profesional que Jesucristo. Las comunidades terapéuticas tienen que evolucionar, pero evoluciona de la mano de un poder superior. Porque, como decía usted, pastor, la mayoría de fundaciones trabajan el cuerpo y el alma, pero el espíritu no lo tocan. Sí, la asociación Azufute, soy privilegiado de pertenecer a ella y le doy gracias a Dios porque implementaron mi vida espiritual. Y esa es la primera necesidad nosotros que tenemos problemas de sustancias psicoactivas, del consumo. Incluya a Dios en su vida y en todos los aspectos de ella y va a ver las bendiciones que le trae de diario. Ánimo para adelante. Gracias, Alejo. Diego, ¿ibas a decir algo? Buenos días. Buenos días, Diego. Muy buenos días para todos y todas. Un feliz día para todas las damas. Que Dios las bendiga mucho. Amén, muchas gracias. Hemos estado con el grupo hace ya como, creo que fue esta semana, y hemos estado meditando en un versículo de Hebreos 12:11, un pasaje donde Dios estaba tratando, o cómo Dios trata, o cómo nosotros entramos en el proceso, y en ese transcurso del proceso, nosotros de pronto no estemos viendo de pronto algún tipo de resultado, los resultados que nosotros muchas veces queremos ver, que queremos ser inmediatistas, que queremos que todo sea ya, queremos que todo sea sin esfuerzo, que todo sea sin pagar un precio. Y el versículo es Hebreos 12:11, y el título de todo ese capítulo, o de la mitad del capítulo, se llama Puesto los ojos en Jesús. ¿Sí? Y el 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, yo veo que Dios con nosotros trata de una manera que el mundo natural no lo puede aceptar y no lo puede llegar a entender, porque nos coloca a trabajar la paciencia, nos coloca a esperar, que de pronto lo que nosotros estamos, el proceso en el que nosotros estamos, en el momento, no nos parezca, no veamos, por lo menos hay gente que mide mucho
su proceso o su vida en la parte económica. En un proceso de esto nosotros no vamos a ver dinero. En un proceso de esto, no, de formación, lo que nosotros nos vamos a ejercitar es en la disciplina, en la parte de la conducta. Nos van a tratar todas nuestras áreas. ¿Nos va a doler? Nos va a doler. ¿Nos va a costar? Nos va a costar. Hay una frase, hay una frase que se usa mucho, o que la usamos mucho en la fundación, que las cosas fáciles no forman el carácter. Y los procesos de cambio no son fáciles. No son fáciles. Por eso por eso Dios se mete en todas nuestras áreas y nos las toca y nos las pule, y nosotros tenemos que disponernos a dejar que Dios obre la manera de Él. ¿Sí? Por eso, cuando a nosotros se nos está diciendo en la fundación, cuando se nos está atacando la indisciplina, cuando por eso madrugamos a un devocional, por eso cumplimos órdenes, es obligatorio que la cama sea lo primero que nosotros hagamos en cuanto a la disciplina, que nuestra ropa esté al día, que comencemos a recuperar todos los conceptos de disciplina, que comencemos a recuperar nuestra autoestima, que nos estén presionando, que en la fila, que eso, que lo otro. Y en el momento, en el momento nosotros no estamos, o sea, en el momento presente no es causa de gozo, y es la verdad, porque nuestra situación, en cuanto a los daños que nosotros desde infancia, nuestra manera en la que nosotros, en la que nosotros estábamos viviendo, nosotros hacíamos pues lo que se nos daba la gana. Y cuando ya entramos en un proceso con Dios, Él nos comienza a tratar, a formar, a pulir todas esas áreas que venían dañadas. Todo lo que Dios tenga que hacer en nosotros en el momento no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nosotros estamos en un proceso, en Fundación Proyectando Generaciones, estamos en un proceso con Dios, y todos los días somos ejercitados, todos los días nos ejercitamos, porque todos los días meditamos en su palabra. Todos los días hacemos el devocional, todos los días recibimos, está el apóstol Matías, viene el pastor Luis, también el pastor Ricardo, vemos devocionales, nos retroalimentamos con las grabaciones, estudiamos los versículos a fondo, nos estructuramos, replanteamos nuestros patrones de pensamiento por medio de la palabra. Estamos haciendo el trabajo, lo que a nosotros nos compete, que es ejercitarnos diariamente, desde la mañana, en oración, meditación de la palabra. Cerramos el día en la noche con una oración. Todo el tiempo estamos en modo ejercitándonos en la palabra. ¿Sí? Entonces, para concluir, la disciplina de Dios no es la disciplina como el mundo la da. Es una disciplina que es de paciencia, que es de esperar. Es un proceso que en el momento no puede ser causa de gozo, pero nosotros, ya sabiendo esto, podemos pelear ya la batalla con alegría, porque sabemos que con el tiempo da fruto, y da fruto en abundancia. Que Dios les bendiga y que tengan muy buen día. Amén. Muchas gracias, Diego. Doña Marisol Paz. Doña Marisol levantó la mano.
buenos días a todos a los que están conectados, buenos días a todas las familias. Feliz y bendecido día para todas las mujeres, en este día pues especial para ellas. Ya metiéndonos en materia con respecto de este proceso, de este tema que tiene que ver con la rehabilitación y la restauración a la manera de Dios. Meditaba yo aún en muchos pasajes de la Biblia que nos podrían llevar a, por ejemplo, si tomamos el cuadro del hijo pródigo, ¿el que escogió? Él escogió en un momento porque vino y le pidió al padre que le entregara todo lo que era como en lo que él se creía que tenía derecho, que era de la herencia. Y dice que vivió perdidamente. Entonces, él en un momento que escogió a la manera de Dios. Dios se lo tenía de una manera, porque si lo tomamos, por ejemplo, ya por la parte nuestra, los primeros a los cuales Dios nos entregó como autoridades fueron a nuestros padres naturales, papá y mamá, o la persona que Dios le puso al lado, pudo ser su abuela, su tío, pero Dios siempre nos colocó autoridades para que nosotros acatáramos las normas, para que acatáramos la ley que colocaban en casa. Pero como nosotros lastimosamente las violamos, las dañamos, entonces venimos a vivir toda esta situación con lo que tiene que ver con la problemática de la drogadicción. Y ahora Lucho decía algo decía muy importante. El proceso a la manera de Dios, de la manera que yo lo logro entender, es poder despertar el espíritu. Es poder despertar el espíritu, porque yo creo que es donde está como el éxito de que yo pueda estar en un lugar de esos, que pueda yo estar en una fundación, es que mi vida pueda tener un despertar espiritual. A la manera de Dios es entenderlo, de que es necesario que yo tenga que vivir un proceso. Yo recuerdo pues en el proceso que me tocó que vivir, o sea, yo quería el proceso, pero lo quería a mi manera lo quería. Porque siempre buscaba como culpables, estaba en la fundación, pero quería buscar culpables, el por cual de pronto yo no avanzaba, lo cual de pronto yo no crecía. Entonces llegaba con argumentos a mi casa a decirle que es que yo no avanzaba porque es que los líderes, que porque era el director, que porque era la comida del lugar. Entonces siempre estaba buscando responsables, pero nunca quería asumir mi propia responsabilidad. Entonces, tuve que salir a darme unos cuantos golpes. Tuve que salir para vivir, como decir, mi propia realidad, porque ya, o sea, mi familia ya me había dado todas las oportunidades. Mi familia ya me había ayudado, habían hecho todo lo posible. Bueno, habían ido hasta de brujos para poderme ayudar, para poderme ayudar a salir de esta problemática. Entonces ya a lo último tuve que entender de que ya no hubo nadie, ya no hubo familia, ya no hubo muchas de estas situaciones buenas para mi vida, pero lastimosamente por mi necedad las perdí. Entonces ya lo tuve que entender en mi último proceso, de que definitivamente tenía que meterme era con Dios, de que tenía que abrirle mi vida, verdaderamente mi corazón a Dios, para que Él comenzara a actuar y comenzara a limpiar muchas cosas de las cuales pues yo no quería, definitivamente, yo no quería. Pero pues a través del proceso, a través de entender de que, por ejemplo, era un tiempo bueno,
Y la gente se queda sorprendida cuando uno le habla de que yo estuve más de 2 años en una fundación. Mire, Lucho habla de que estuvo casi 5 años en una fundación y entonces para muchos muchachos de estos, para muchas personas de esas que están en la fundación, eso es una locura. Pero yo lo entendí de esa manera, que por ejemplo terminé mi proceso y estaba crudo. Terminé mi proceso en el lugar que duraba 1 año, pero estaba crudo. No, todavía no había hecho nada. Apenas estaba empezando el proceso. Entonces, pues bendito Dios, ¿no? Que nos permite hoy en día poder disfrutar lo que tiene que ver con la restauración, hacer parte de una solución para la sociedad, para cada una de estas personas, demostrándoles de que verdaderamente sí se pueden hacer las cosas a la manera de Dios. Y ahorita por allá lo decía Diego, por allá lo compartió ahorita Diego, o sea, esto no es fácil. Esto si nosotros le decimos a la familia que esto es fácil, que esto es, no. Esto es un proceso que es duro, esto es un proceso donde toca que negarse a muchas cosas, morir a muchas cosas, morir a lo que el mundo nos ofrece, porque el mundo nos ofrece solamente, pues ya ya lo hemos experimentado, lo que el mundo nos ha producido a nosotros y el dolor que ha podido causar en nuestra sociedad, el dolor que ha causado en nuestra propia familia. Entonces, ese es como mi aporte que yo quería entregar allí para ayudar a enriquecer esto, porque yo sé que el aporte que dan todos es de una gran bendición para todos. Muchas gracias. Gracias, pastor. No sé, por ahí líder volvió a levantar la mano o algún familiar que da un aporte ya. Creo que este es el último. Ever Méndez. Ludari. Ah, doña Ludari, no te dice Ever Méndez. Sí, mi esposo, yo sé por qué estoy ahí. Bueno, muy buenos días, padres, equipo clínico, jóvenes. Bueno, yo soy la mamá de Alexander León. Mi aporte es de que yo estoy de acuerdo de que todo es a la manera de Dios, no es como uno quiera. Siempre dejamos las cosas como por allá en un rincón, como que es cuando uno quiera y no como lo quiera Dios. Y nos cuesta mucho trabajo aceptar y asumir de que nosotros no podemos. No podemos en el sentido de que si no tenemos esa parte espiritual, si no tenemos a Dios por delante, como que todo es bien complicado. Mi hijo se fue el 17 de diciembre y yo tenía unos planes muy diferentes a los que están pasando hoy, pero era yo. O sea, en mi afán de que él se fuera, en mi afán de esto, de aquello, lo otro, pero 17 de diciembre pasó algo que, ay María, yo me pregunto todavía, yo digo, de verdad que las cosas de Dios son muy, muy chéveres, son muy lindas, porque ese día apareció Matías y eso fue como algo, por decirlo así, como mágico, como que yo no lo tenía en mis planes, pero apareció. Y lo digo porque yo tenía otra, o sea, yo tenía otro pensamiento para finales de diciembre. Sí, llevarme a Alex para donde yo de pronto, pues sí, buscarle un lugar, buscarle otro sitio, no sé, estaba como desesperada, pero yo todo lo tenía programado para fin de mes, de diciembre. Pero resultó el 17 de diciembre y me cogió, como decimos vulgarmente, como dicen, como los calzones abajo, y yo no, o sea, me cogió así, sin saber ni qué hacer. Cuando Matías me dijo, yo me lo llevo. Y yo, pero ¿cómo? Y eso es una cosa, pues, entonces por eso digo, y lo que se está hablando, o sea, a la manera de Dios, no es como uno quiera, no es como uno piense. Siempre mi Dios le coloca a uno esas personas en el camino, como esos ángeles, diría yo, no sé cómo se le puede llamar ahí. Y bueno, ahí está, a la manera de Dios, no como yo quise, no como, que no era malo tampoco mi pensamiento, porque estaba buscando algo bueno para él, sí, pero no fue como yo quise, fue como Dios lo quiso, porque ni siquiera Matías, fue como Dios lo quiso. Y entonces ese es como mi aporte, ¿no? Que siempre, que duele lo que ahorita decía el otro señor. O
sea, los cambios duelen, sí, porque todo cambio trae algo, o sea, al principio es doloroso. Todo cambio, todo el que sea, todo cambio al principio, porque uno ya tiene muy arraigado unas costumbres, unas mañas, por decirlo así, uno ya tiene como otras cosas en la mente, entonces como que, ay, cambiar como que qué pereza, pero si uno se va acoplando, tampoco es tan difícil, o sea, se sufre, sí, se duele, sí, se llora también, se quiere arrancar uno las vestiduras, obvio que sí, y más cuando se trata de situaciones como es la droga. Yo nunca he fumado, ni siquiera un cigarrillo, pero tal vez me pongo en el zapato de los muchachos y tal vez porque tengo un hijo bueno, tengo no, porque no puedo hablar que está en un cambio, pero en el momento yo me ponía en el lugar de él y yo pienso, y todavía me pongo en el lugar de él y yo digo, bueno, esos cambios duelen porque es que ya tiene arraigado algo de hace muchos años, no es de ayer, de hace 2 meses, de un año, no, eso es de muchos años. Que se puede, yo siempre digo que se puede, porque es que yo siempre le dije a él, cuando yo lo parí a usted, yo no lo parí con un cacho, ni con una pipa. O sea que eso se lo adquirió acá, no cuando usted nació. Cuando usted nació libre, limpio, era un niño, un ángel, un inocente. Ya lo que adquirió, lo adquirió acá, o sea que sí se puede dejar y no es tan difícil, pero a la manera de Dios. Ese es mi aporte. Gracias por escuchar. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Me escuchan ahí bien? Pastor. Sí, señor. Fuera de esa misericordia que hablamos ahora, Dios también no es que exija algo a cambio, sino que siempre ha pedido algo a cambio. ¿Qué quiere los ingredientes que decíamos al comienzo cuando yo hice el interrogante? Obediencia, agradecimiento, estar receptivos. Lo que nos dicen los libros de Proverbios cada mañana, oír. No solo escuchar, sino oír, aprender a oír, aprender a ser receptivos. Porque es que lo que estamos haciendo el ejercicio esta mañana, ¿cuál es? Que ustedes aprendan a oír, a escuchar, a captar qué es lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas. No solamente estar ahí por estar, porque como decimos, va a seguir durmiendo y va a seguir sin despertar. Siempre Él espera algo a cambio, o sea, espera una parte de nosotros. Y esa parte siempre tiende a lo positivo, a lo gracias a Dios, gracias por esta vida que me estás dando, gracias por este momento de mi vida. Hay hasta una alabanza que dice gracias, gracias, de Marcos Witt. Esa alabanza trae un mensaje profundo ahí. Gracias a Dios, gracias, gracias, gracias. Ese es un ejercicio constante, no levantarse a lo contrario, a maldecir. Siempre tenemos que levantarnos a dar gracias. Eso es lo que Él espera de nosotros. No importa cuál sea el momento por el cual estés pasando, siempre va a esperar que vos seas agradecido y que seas obediente. Pienso que son los 2 pilares, y así me lo enseñaron a mí, sobre el cual el fundamento de cualquier programa de rehabilitación tiene que estar ahí. Son sus 2 piernas, son su caminar diario, la obediencia y el agradecimiento. No hay otro ingrediente más el cual usted tenga que poner de su ser. No es lo que usted sepa. Es que muchas veces confundimos eso. Cuando somos terrenales, siempre miramos, uy, ese man, ¿cómo sabe? No es lo que yo sé, lo que yo sé lo he recibido de otros a través del tiempo. Lo que yo he aprendido lo he recibido del Espíritu Santo, de mis líderes, de mis pastores, de aquellas personas con que yo me rodeo. Ahora le agradezco a Dios por el Internet, porque lo utilizo es a mi favor y no en mi contra, porque es un arma de siempre 2 filos. Toda decisión que vos tomes y todo emprendimiento que hagas es un arma de 2 filos. El Internet lo puedo usar para ver porno o para ver videos de crecimiento espiritual, para ver prédicas, para ver, usted verá, es su mano la que coge el mouse y decide, o es tu dedo el que coge el celular y lo mueve. Por eso es táctil. Es la decisión tuya, no es que el Internet sea malo.
Hay dos cuchillos o dos bisturís. Dele un bisturí a un médico y dele un bisturí a un asesino. Es el mismo bisturí. Él decide cómo lo usa. En favor de salvar una vida o en contra de perderla, de matarla. Eso es la diferencia ahí. Y lo mismo pasa con todo nuestro entorno. Ese es el programa que Dios ha querido para tu vida. ¿Cómo lo quieres usar? ¿A favor o en contra? Ahí está tu decisión. Es la libertad que Él nos ha dado, porque Él no creó máquinas, Él no creó robots, Él creó seres a su imagen y semejanza, con la capacidad de crear. Alguien creó el Internet. Dicen que el Pentágono fue el creador del Internet. La humanidad verá cómo lo toma. Y siempre nosotros tenemos la capacidad de crear. Creemos un ambiente restaurador en nuestras vidas. Creemos un ambiente lleno de bendiciones a nuestra vida. Creemos un ambiente cuando nos casemos familiar alrededor de nuestras vidas. Creemos que siempre tendemos a crear, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Siempre los que crean son los que triunfan. Pero los que desperdician su tiempo y tienden a destruir antes, no, volémonos, venga, una hacia acá, hermano. ¿Cómo es que vamos a hacer pues para volarnos de aquí? Se levantan a maquinar eso. Sí, lo pueden hacer. Pueden saltar la tapia, pueden apretar al líder, pueden coger la chava escondida y volarse. Pero déjenme decirles que eso después no va a traer frutos buenos, como decía el líder Diego ahora. Parece que al presente la disciplina no parece ser causa de gozo, pero después trae frutos apacibles de justicia. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Luis Buitrago lo cree. Trae frutos apacibles de justicia, pero si hacer lo contrario, pues va a traer otra clase de frutos, de amargura, de frustración. No, es que yo me vine. Por eso muchos llegan y dicen, uy, apóstol Matías, perdóneme, es que tomé una mala decisión. Yo quiero volver a hacerla, yo quiero, hermano. Y la idea no es esa, que vos estés empezando constantemente, porque es que la vida es corta. ¿Qué hace que estábamos celebrando el 24 de diciembre y ya vamos en marzo? Los tiempos, el día ya va avanzando, va avanzando. Entonces, miremos cómo es que realmente queremos hacer este proceso con Dios. Fijémonos muy bien, porque Él está ahí, inclusive está en este momento acá. Apóstol, bendiciones. ¿Quién levantó la mano? Ah, mi líder Felipe. Pastor, pues yo tenía un versículo pues, que me llegó que habla sobre la manera de Dios precisamente y que pues que es un versículo que se menciona mucho, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está hablando de la manera de Dios. Está hablando que aunque esperamos, aunque esperamos a veces la manera, cuando llegamos a recibir algún concepto, algún consejo, aunque a veces llegamos a esperar la manera, hay una parte donde nos dicen de tal manera, de tal manera nosotros pensamos, pero de tal manera piensa Dios. De tal manera tiene Dios lo que ha planeado, lo que Dios ha preparado. Y lo tiene de tal manera para, como dice usted, para desarrollar la obediencia, para desarrollar el agradecimiento. Porque pues es una manera que es más allá, de lo que esperamos. Por eso dice de tal manera, más adelante dice para que todo aquel que en él cree. Entonces, es una manera que
nos puede poner a creer, pero que también nos hace desarrollar a nosotros el agradecimiento y la obediencia, que nos va pasando a nosotros, nos va haciendo pasar a nosotros al hombre restaurado, al hombre rehabilitado, a un hombre estructurado, a una nueva persona, porque nos están hablando de que hay una vida eterna. Entonces, es de tal manera la que Dios quiere hacer que nos está hablando de vida eterna. Y pues debe ser de tal manera tantas cosas que a veces no, nosotros simplemente tendríamos que obedecer y que agradecerle a Dios. Entonces, pues ese versículo pues lo recordé porque estamos hablando de esa manera de Dios. El apóstol levantó la mano. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Vale. Bueno, importante entender y comprender, y creo que en eso se resume todo. Creo que eso es el resumen de todo proceso de recuperación, de transformarse, de renovarse, de sanarse, de todo lo que tenga que ver, de modificarse, de todo lo que tenga que ver con el ser, no con el bienestar, sino con el ser, un buen ser. Eso es lo que a Dios le interesa, un ser, espíritu, alma y cuerpo, y todo vuestro ser sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. O sea, Dios necesita encontrarnos compactos, íntegros, porque de bienestar, comodidades, bienes, con todo eso, aún nos hemos hundido en muchas cosas y nos hemos enredado. Pero la palabra, la frase del tema, rehabilitación y restauración a la manera de Dios, porque está la manera de los hombres, ¿no? Está la manera de los hombres, y es válido y es preciso aclarar. La manera de los hombres, muchos la buscan. No voy a decir de que en algún momento a algunos les haya servido, pero la manera de Dios va un poco más allá. La manera de Dios comprende otras cosas. La manera de Dios incluye otros componentes. La manera de Dios llega donde no llega ni el hombre, ni el psicólogo, ni el trabajador social, ni el psiquiatra. Eso sí estoy convencido. Y quiero hablar abiertamente mi fe. O sea, porque aún desde mi propia experiencia, desde los 11 años, casi hasta los 18, casi hasta los 20, lo mejor desde la capacidad humana, toda la capacidad humana por ayudarme, las mejores instituciones, las mejores personas, los mejores métodos, y nada, hasta que logré comprender de que había un espacio en mi vida. Ese espacio se llamaba la manera de Dios, se llamaba el propósito de Dios, se llamaba la voluntad de Dios. Y me di cuenta que batallaba era con la manera que Dios había elegido para mí, con la predestinación. Por allá un hombre que luchó durísimo con la manera de Dios, pero duro, incansablemente, al punto de perseguir la iglesia. Y luché con la manera de Dios hasta que entendió. Dice que por allá oyó la voz, Saulo de Tarso, dijo, y no, al último dijo, ¿sabe qué? No luchó más. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Por allá en Hechos 9, dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y automáticamente salió ese tesoro que estaba escondido en vasos de barro. Salió esa capacidad de ese hombre que llegó a ser, después del Señor Jesús, el hombre más relevante del Nuevo Testamento. Escribió el 70% de las cartas que llegó a ser el apóstol Pablo, las cartas paulinas, las epístolas. Y era un hombre que lo único que necesitaba resolver era la manera de Dios. Yo sabía que Dios tenía su cuento conmigo desde muy temprano, me lo dijeron.
como empecé a darlo a los 11, pero como desde los 13 me atravesaban, me hablaban en un lado, me hablaban hasta en la olla y yo nada, cuento de tal y terapia barata, me van a echar ahora. Y estrellese, y ese, y pum, y venga, y suba, tan. Y seguía luchando con la manera de Dios. Hasta que un día me rendí y dije, no voy a luchar más con la manera de Dios. Y eso es lo que yo les quiero decir, miren. Un muchacho se voló de la fundación hace, no sé, 5 o 6 meses. Por confianza. Se le da la confianza, porque nosotros no tenemos una cárcel. A mí me interesa irlo incluyendo, reincorporándolo poco a poco a un estilo de vida, y no tenerlo aislado durante un periodo de tiempo, sino que usted vaya soltándose. Yo le tengo que soltar la piola porque se trata de que usted mismo se confronte si realmente está aplicando lo aprendido. Y me escribió el día de ayer, apenas vi el mensaje hoy, porque a veces las familias se desesperan porque uno no les contesta de uno. Ellos creen que uno me da tantas cosas, no solamente lo de la fundación, sino que hay una responsabilidad de otras cosas que tienen que ver con lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces yo reviso hoy el mensaje de ayer. Y cuando yo veo que era esa persona, que de pronto se fue de la fundación, que se voló, que habló lo que no era, que dijo mentiras, que dijo que aguantaba hambre, que dijo que lo habían maltratado, que lo habían golpeado. Y eso le genera a uno un caos, porque cuando llegan esos informes a la familia, pues la familia no se anima a preguntarle a uno qué pasó, sino que empieza a recriminarle a uno y culpable de la fundación. Nunca asumen ellos. Lo celebraron, se lo llevaron a pasear. O sea, nosotros somos los malos por habernos descuidado, no haberlo salido a buscar a tiempo. Y todos lo reprocharon, pero no le reprochan que él también se fue de la manera que no era. Pero aún así eso quedó así. La manera de Dios es una cosa loca. La manera de los hombres, no quiero recibir la manera de los hombres, porque es mejor que lo trate Dios, que lo trata con misericordia. Pero cuando uno lo tratan los hombres se exceden, se pasan, atropellan. Hay personas que no les gusta el trato de Dios en la fundación y entonces se van. Y entonces me escribe esa persona y me dice, quiero que ore por mí, quiero que me ponga en oración. Y yo no quería, la verdad, yo no quería así como, aunque revisé, yo dije, puse como una barrera, siendo muy honesto y muy sincero. Pues porque uno dice, idea. Entonces, más sin embargo, reviso y me dice, ore por mí, porque estoy entrando a cirugía. Estoy entrando a cirugía, me voy de cirugía, me tuvo un golpe, ni sé, pero le digo la verdad, no fui capaz de ver la imagen. No fui capaz de ver la imagen, como tiene su cabeza. Lo golpearon, no sé con qué, tampoco sé por qué, no me vaya a preguntar detalles, que no los tengo. Solamente cuando vi la imagen y vi ya lo que pasó, le dije, mijo, pues, bendiciones, fortaleza. Solo le dije, hay que hacer las cosas bien y no le dije nada más. Pero me es triste, ¿por qué? Porque escogen la manera de los hombres y menosprecian, desechan la manera de Dios. Desechan la manera de Dios, que aunque sea con disciplina, que aunque sea con correctivos, que aunque sea repetitivo, que aunque sea madrugando, que aunque sea a veces hasta rutinario, es la manera de Dios. Es la manera que Dios le escogió a usted para levantar su vida. Es la manera de Dios que Él le escogió a usted para hacerle entender el propósito, mi hermana. Si usted quiere buscar otras maneras, no está peleando con nosotros, no está peleando con un familiar. Yo le digo a la gente, no pelee conmigo, pelee con Dios. Él fue el que lo quiso así. Él fue el que lo quiso hacer. Y sigo viendo muchas maneras de los hombres en las personas.
durmiendo debajo del cuento y queriendo acomodarlo, no, voy a estar juicioso, voy a ir a la iglesia, no, yo voy a seguir el tratamiento a mi manera. Perdóneme, pero por lo poco que he aprendido, yo no puedo dejar condicionar lo de Dios. Condicionemos lo de los hombres, condicione lo del hombre, condicione su vida, condicione un gusto, condicione un pensamiento, condicionemos lo de nosotros, condicionemos la manera de vestir, la manera de hablar, pero venga, no condicione lo de Dios, no condicione lo de Dios. El que le añada o el que le quite a lo de Dios se mete en serios problemas con el mismo Dios. Y Dios se lo va a hacer entender, Dios se lo va a hacer entender de la manera que sea, usted lo va a comprender. Hay muchos que de todas las formas Dios se le atraviesa. De todas las maneras Dios se le atraviesa. Yo no lucho con lo que Dios pone en el día a día y procuro no batallar con lo de Dios, sino simplemente ser sensible y como dijo Saulo de Tarso, dijo, estando ante un rey, después llegó a ser el apóstol Pablo y estando ante el rey, persuadiendo al rey de la manera de Dios. Hasta el rey dijo, uy, Saulo, por poco y me persuades con tu manera, por poco y me persuades a ser cristiano, a ser religioso ni fanático, sino a tener unos principios claros en la vida de uno. Y le está diciendo, rey, yo peleé, yo llevé la contraria, yo perseguí a la iglesia. Cuando apedrearon los judíos al nombre de Dios, a mí me pusieron la ropa a los pies. Yo presencié y llevaba la contraria, pero no quiero ser rebelde a la visión celestial, rey. Y estaba encarcelado, estaba encadenado, llegó a Roma. Fue la manera que Dios le escogió. Cuando Dios lo llamó, le dijo, ahora vas a saber lo que es padecer por mi nombre. Vas a estar delante de reyes, delante de príncipes, delante de sacerdotes. Pero también vas a saber lo que es pagar el precio por la transformación que te voy a dar. Dios no deja a nadie sin formación. Dios no deja a nadie sin tratarlo. Dios no deja a nadie sin corregirlo. Es más, dice que al que él ama, azota. Él no le puede negar, es más, a los que se les niega la formación, a los que se les niega la disciplina, a los que no les gusta que les formen el carácter. Vea, falencia en la fundación todos los días. Pero yo les digo, venga, ayudemos entre todos a solucionarlas. Ayudemos entre todos a corregirlas. Ayudemos entre todos a superarlas. Pero ¿sabe qué? Cansado. Yo me cansé de actuar bajo mi manera, bajo la manera de los hombres, bajo la manera del jíbaro, hasta bajo la manera de mis papás. Y algún día mis papás, si hoy lo entienden, que yo vivo como Dios quiero vivir, que sirvo como Dios me ha elegido servir, que estoy donde Dios me eligió estar, que voy donde Dios me permita ir. Esta mañana no me imaginaba llevando un muchacho al psiquiátrico. ¿Por qué me toca llevarlo al psiquiátrico? Y yo lo veía noble, especial, pero él quiso elegir la manera de Dios, salió a la manera de él y terminó rayado en menos de una semana. Rayado, irreconocible al psiquiátrico. Y muchas veces escogemos el trato de los hombres, el trato humano, porque no comprendemos el trato de Dios. No comprendemos el trato de Dios, familia. Entonces, que quede la reflexión. Yo quería contarles algo, pero yo creo que el tiempo no nos da. Como en algún momento en la fundación, luchando y batallando, con una abstinencia, solo, sin llamadas, sin amigos. Hoy en día yo veo que en la fundación todos se conocen, todos han estado en fundaciones,
todos han sido amigos, así sea en otra fundación, otros han estado en el barrio, otros se conocen. Y hay un número significativo, a mí me tocó solo, sin un amigo, sin nadie, nadie conocido, nadie cercano, nadie entendía mi adicción, pero me tocó elegir la manera de Dios. Y le digo la verdad que no me ha ido mal a la manera de Dios. Y trataremos, y eso es lo que quiero que usted entienda, de defender la manera de Dios aquí donde sea. Me gustó lo que decía Alejandro, lo alcancé a oír. Las comunidades tienen que evolucionar. Las comunidades tienen que ensancharse, ser de mente abierta, pero ¿sabe para qué? Para meter mano de Dios. No es evolucionar y ponerle de todo, ponerle los mejores colchones. Uno lo llaman para hacer un ingreso y le dice, muéstreme los camarotes, muéstreme de qué calidad son los colchones donde tiene que dormir mi bebé. Señora, ¿usted se ha preguntado si Dios quiere que su hijo duerma en el piso para aprender una lección? ¿Usted se ha preguntado cómo Dios quiere moldear esa vasija? ¿Usted ha permitido cómo Dios quiere tratarle su gula, su ansiedad, cómo Dios se la está tratando? Y no entendemos la visión de Dios, no entendemos lo del cielo aquí en la tierra. Y las comunidades no tienen que evolucionar con más leyes, poniéndole de todo, permitiéndoles ahora de todo. Yo no les permito ni cortes raros, no les permito ni aretes. Si quieren, busquen otro lugar. Pero aquí vamos a aprender a ser serios. Aquí vamos a aprender a ser serios. Ah, no, pero es que la ley dice que tengo el libre desarrollo de la personalidad y que usted no se puede meter con eso porque lo demando. Demándeme las veces que sea. Pero en la fundación aplicamos la manera de Dios. Y así le duela, así le cueste. Ay, pero es que mi hijo, él necesita esto y esto y esto. Eso es lo que usted dice, madre. Usted le ha preguntado a Dios, que el que todo lo sabe y el que todo lo puede. ¿Acaso usted sabe más que Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente él necesita? De pronto él necesita estar solo y que no le den nada, que no le lleven nada, que no lo visiten. Pero usted se está metiendo con la manera de Dios. Yo les digo, no me meta en proceso ajeno, no meta la mano en los procesos de Dios, que se quema. Que dice, ay, pero ¿por qué esto y esto y esto? Porque usted le está zapoteando en la manera, Dios. Dios nos guarde. Pero Dios, hay personas que las trata dándole y hay personas que Dios las trata quitándole. Si no entiende, si no comprende la manera de Dios, silénciese. Guarde silencio y sea prudente mejor. En los proverbios se enseña mucha prudencia, sabiduría. En el devocional que hacemos a las 5:30 de la mañana. Lo que usted no entienda, mejor dile, Dios, tú guarda mis labios. No te apresures para no pecar. He visto personas decir esto y esto y esto, cosas duras, cuentos, mentiras, manipulación. Y después decir, y uno solamente Dios, tú lo vistes. Todo lo sabes tú, Señor. Y después de un tiempo, después de cierto tiempo, decir, perdónenme que la embarré. Y hay otros que se endurecen, así se estrellen y estén llevados, estén en la inmunda, no reconocen. Entonces, familia, pues agradecidos con Dios, agradecidos con ustedes, agradecidos con las fundaciones, con todos esos directores que abren su corazón a lo de Dios, que abren su corazón, esos directores que abren su corazón para que la gente reciba lo de Dios también. Alguna vez me partieron un garrote en la cabeza en una fundación y no llegué en contra, pero yo mismo me volví en contra porque dije, no me voy sin mi bendición, no me voy hasta que no sea el tiempo prudente. Y tenía posibilidades, tenía trabajo, tenía dónde llegar, tenía que hacer, me rogaban, pero ¿sabe qué, Padre? No se haga mi voluntad sino la tuya, Padre, que no sea mi manera. Y todos los días luchaba porque quería meter la mía, porque quería hacerlo en mi forma y luchaba por eso. Y vuelva y monte hacia la cruz y digo,
No es como usted cree, no es como usted piensa. No es como usted piensa. Uno le dice a las familias, vete a las escuelas, aprenda para que sepa cómo es el manejo. No, no. Y después cuando viene la yaya, le abren los ojos a uno. Y todos los días, viendo la manera de los hombres en las calles, en las ollas, estrellados, en los hospitales, en las cárceles, todos los días. Mi teléfono recibe cualquier cantidad de llamadas y de mensajes, solo hablándome de las maneras de los hombres, solo hablándome, como decíamos ayer, de los puerros y los ajos. Los que estuvieron en la clase saben de qué les hablo. Solo hablando de las maneras de Dios, que no me ponen cuidado, que no me miran, que me entristezco, que me aburro, que esto no me gusta, que el encierro no es conmigo. Hábleme de la manera de Dios. Hábleme de las maneras de Dios. Hábleme de eso y me le siento. Las horas y los días que sean, me deleito cuando me meten la manera de Dios a mi vida, cuando está entrando. Cuando me está traspasando la manera de Dios, cuando tocando la manera de Dios, me deleito en eso. Pero cuando me quieren meter la manera de los hombres, hasta rabia me da, hasta paso por petulante o lo que sea. Pero ¿sabe por qué? Porque es que en la manera de Dios está mi bendición. En la manera de Dios fue donde yo pude devolverle paz, tranquilidad, amor. En la manera de Dios es que puedo vivir en armonía. Con lucha, sí, pero en la manera de Dios me siento pleno, me siento agradado. Yo digo, Dios mío, a veces salgo en la mañana, salgo de madrugada de mi casa y voy por las calles viendo manes, lloviendo, recogiendo comida. Y yo digo, Dios mío, gracias porque tu manera me libertó. Gracias porque pusiste unos canales de bendición, pusiste una fundación, pusiste unas personas para que a través de ellos se operara tu manera en mi vida. Gracias porque Señor. Y derrumbo todo el día, liderazgo, psicólogos, terapeutas, líderes, pastores, operadores. Vámonos de frente a derribarle a los necios la manera de ellos. Vamos a derribársela, esa es la lucha. Derribarle a usted en el diario vivir, desde que se levanta hasta que acuesta, derribarle su manera. Ese es el trabajo. Derribarle la manera humana que usted quiere aplicar para ver una restauración y una rehabilitación. Pero vámonos de frente sin miedo. Y va a ir que vaya y lo van a sacar, que lo saquen. Pero vámonos de frente con todo. A derribar y a tumbarle la manera de Dios a esos necios, a esos que no quieren hacer caso, a esos que se rebelan en contra del conocimiento de Dios, a esos que quieren seguir en desobediencia, a esos que quieren todavía continuar con sus argumentos. Vámonos de frente, yo me uno, ¿quiénes me unen? A ese líder, a ese terapeuta, a ese que apoya, a ese equipo clínico. De frente a tumbar la manera de Dios. Déjese tumbar la manera de Dios. Deje tumbar la estratagema de hombres que hay en usted, mamá, papá, familiar, abuelita. Y soltémonos en las manos de Dios. Esa es mi invitación. Soltémonos en las manos de Dios. Y le puedo decir, y lo veo en personas y me maravillo viéndolo en personas, y todas las personas, la mayoría que yo veo que se han sostenido, los casos más exitosos, de manera de Dios, por eso hoy en día salen de la fundación y rapidito están estrellados, hermano. Entonces yo prefiero aceptar la manera de Dios para que mi gasolina no se acabe tan rápido. Pues es que le acaba la gasolina rápido. Es más, estando en la fundación, yo conozco los de corta duración. Son buenos, son amables, son juiciosos, pero a los 3, 4 meses se les va acabando la gasolina. A los 3, 4 meses, unos se estiran pues hasta los 5, se les empieza. En psicología hablan de que vuelve y de la rueda, que vuelve la abstinencia y todo eso. Eso es simplemente
que no quiere la manera de Dios, porque la manera de Dios lo lleva a uno al sacrificio. Ve y me sacrifica lo que tanto amas. Señor, pero ya te sacrifiqué casa, esto, sí, pero te falta, mijo. Por ahí tenés tu guardado y tenés tu reserva y no me has querido entregar esta área y esta área, así que entrégala. Entonces, familia, pues como el tiempo es largo, se fue la hora, solamente me resta más que bendecirlos, agradecerle al director, a los líderes, a los papás que están aquí juiciosos, a los que son sensibles a la voz de Dios. Si no quiere la manera de Dios, pues nos toca darle la manera de los hombres. Y la manera de los hombres para mí es más dura, más disciplina, más lo carrerean a uno. No quiere el camino cortico, bueno, entonces vámonos por la ruta que es trocha. Ahí está la elección. No es que Dios nos dio la capacidad de decidir y Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, que tengan vida y vida en abundancia. Pero si yo me pongo a luchar con Dios, ahí están los que también hacen su trabajo, ahí hay otros personajes que también hacen su trabajo y también lo moldean la conducta, por la gracia de Dios o por la ley, por lo cognitivo o por lo conductual, pero de alguna manera, yo alguna vez entendí la manera de Dios, porque Dios me dijo, yo ya estaba cansado del encierro, estoy en correccional, estoy en la cárcel y me dijo, bueno, ¿quieren una fundación donde lo visitan, donde tiene más facilidades, donde ve la calle, o quiere volver allá y por muy buenos tiempos? He visto muchachos que no tienen la fundación. Ayer nomás me acordaba de uno, Wesley. Nos revolcamos con él. Ayer me acordaba con los muchachos, oiga, nos dimos vueltas en el piso que no, y 8 y no podíamos cargarlo. Pero le dije, mijo, de que nos vamos, nos vamos. Le conseguí hasta trabajo, le dije, hágale, tiene hijos. Este diciembre, hermano, le va a dar usted la oportunidad por primera vez en la vida de darle algo a sus hijos, de decirle, hijo, esta camisetica no te la dio tu abuela, no te la dio tu tía, no te la dio tu madrina, esta camisetica te la di yo, no robando, sino aprendí a trabajar, así fue esa construcción. Y apenas le dije eso, sí, yo voy, dejó la curva. Le dije, no, yo no voy más por el hombre. Al otro día lo vi como allá en la plazoleta. Lo vi allá en la plazoleta. Lo vi allá. Y pensó, dije, no, coja cuchillo, no va a correr, tranquilo, mijo. Usted escogió la manera de los hombres. Usted escogió su manera. Ya no vamos a luchar más. Y no pasaron mucho tiempo, ni un mes, y la mayoría, porque eso fue reciente y toda la fundación lo coloqué por ejemplo, no por mal hablar, pero a mí esos ejemplos y esos espejos me hacen pensar. No lo es todo, pero a veces digo, uy, donde me suelte, donde me desprenda, mire dónde termina uno. ¿Y sabe qué? Hasta en la cárcel. No quiso suave, no quiso chévere, no, que porque no me visitan, que porque el apóstol les dijo que no vinieran, que yo no sé qué, tal, y entonces creen que es porque es la manera de uno, no, es la manera de Dios. A mí no me visitaron y aquí estamos, vea. Y la voy tan re bien con mi familia, hermano. Amo mi familia, amo mi papá, amo mis hijos, amo mis padres, amo todos mis cercanos y a todos en lo que puedo les colaboro. Familia, la manera de Dios quería hoy que nos fuéramos casi hasta las 10, tranquilos. Aquí estamos. Dios los bendiga. El que es sensible, entiende, y el que no se endurece. Dios los bendiga. Amén. Feliz resto de día. Dios bendiga a esos residentes, esos valientes que están en las diferentes ciudades, en las diferentes fundaciones, y no se deje ganar de la mentira. Hágalo a conciencia. Eleve su nivel de conciencia y avance y asuma lo que tenga que asumir dentro y fuera de la fundación. Si tiene que asumir ahorita correctivos, ayudas, más ayudas, tiene que asumir lo que sea, que no le llevaron, que no le trajeron, tiene que asumir lo que sea. Crea lo que no son los hombres. Un tipo me echaba todos los días de la fundación. Yo me le iba encima y varias veces lo reté a pelear y todo, me dijeron, algo está haciendo ese tipo en tu vida. Y hoy por hoy me doy cuenta que ese tipo hizo mucho en mi vida. Pulió muchas áreas de mi vida. Ese fue un canal de bendiciones. Mírenlo como su bendición. Y yo,
Si yo le contara lo que yo respondía, tranquilos, 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 padres. Si no les voy a hacer quitar todas las cámaras. Si no les voy a hacer quitar a todas las cámaras. Porque me desencajan, me desconectan y desconectan a la gente del mensaje. Y lo más importante es el mensaje. Y Dios utiliza maneras que a veces nosotros no podemos entender. Pero es Él el que está obrando en su vida, es Él el que lo está puliendo, es Él el que lo está transformando, mi hermano. Aceptámoslo, aceptémoslo. Acepte que es la manera de Dios, acepte que es Dios, no son los hombres, no es su mamá. Por eso los papás no tienen que decir, ay, es que él se siente solo, es que si yo no estoy, él se deprime. No, tiene que asumir y tiene que entender que es Dios el que está orando en él. Dios hace mejor que nosotros. Por eso dejémoslo actuar y no le metamos la mano a la manera de él. Amén. Muchas bendiciones para todos. Feliz resto de día. Dios los guarde. Y nada, desearle lo mejor. Quisiera quedarme hasta mediodía. Quisiera oírlos. Quisiera verlos expresar. Quisiera muchas cosas, pero quedémonos con el mensaje. Yo creo que hoy Dios me tocó. Hoy me siento como cuando llegué por primera vez a la fundación. Y hay tantas maneras humanas que lo ponen a uno como a luchar, como que lo ponen a uno a bloquearse, como uno dice, pero no entienden, no comprenden. Pero yo creo que cuando uno entiende la manera de Dios, como que uno haya como que un reposo, un refrigerio, un bálsamo, un descanso, una paz, una tranquilidad. Y creo que los papás tienen que reposar en eso. Que lo de Dios no es una vez o dos veces. A Dios lo necesitamos es todos los días. Y la manera de Dios no es por un mes, por 2 meses, o la manera de Dios no es mientras usted esté en la fundación. La manera de Dios es para siempre. Y el día que usted suelte la manera de Dios y quede en la manera suya, empieza el trato, empieza la hecatombe. Familia, Dios los bendiga, Dios los guarde. Se les quiere mucho. Sé que esto es una familia. La escuela de sabios se va volviendo una familia. Se va volviendo una adicción, se va volviendo un vicio, pero bueno. Nos hace falta, independientemente que a veces hay situaciones, pero Dios los bendiga. Dios los guarde y se les quiere mucho. Por otra, Julieta dice Amén, muchas que le gracias. va a devolver otro iPhone, Muchas que vaya gracias, Busque. Dios lo bendiga. Amén, muchas gracias. o otro celular. Entonces yo le digo a mi mamá que por qué ella no, mi mamá dice que Todas las damitas de este grupo. Muchas gracias y un bendecido día para todos. Amén. También, señor. Bueno, ahora. Muchas